1492 no fue solo un año, fue un umbral. Ese año, un marino genovés, Cristóbal Colón, partió en busca de Asia y terminó encontrando un continente que Europa no conocía, América. ¿Pero qué llevó a Colón a embarcarse en semejante locura? ¿Por qué pensó que podía llegar a las riquezas del Oriente navegando hacia el oeste? ¿Quién lo inspiró? ¿Y por qué tantos lo consideraron un necio? Este video es la historia de una idea equivocada, que cambió el destino del mundo. La idea de Paolo Toscanelli. La historia de Cristóbal Colón y su viaje hacia lo desconocido no comenzó en un puerto, sino en una carta. Una carta escrita por un sabio italiano, un hombre de ciencia y de mapas, cuyo nombre hoy casi nadie recuerda, Paolo Toscanelli. En el corazón del Renacimiento florentino, mientras el arte de Miguel Ángel y la filosofía de Marsilio Ficino florecían, un astrónomo y matemático reflexionaba sobre los límites del mundo conocido. Toscanelli era más que un académico. Era un visionario. Creía firmemente que el mundo era redondo, algo que no era una novedad total, pero que aún no estaba completamente asumido en la práctica por los navegantes. Y fue más allá, propuso que la ruta hacia Asia podía hacerse por el oeste. La carta que cambió la historia. En 1474, Toscanelli escribió una carta al rey de Portugal, don Afonso V, y también mantuvo correspondencia con un canónigo de Lisboa llamado Fernão Martins. En ella explicaba su idea. Que navegando hacia el occidente, se podía llegar directamente a la costa oriental de Asia. Que las ricas tierras del Gran Khan, descritas por Marco Polo, estaban más cerca de lo que se pensaba. Que un viaje por mar sería más corto y más directo que el camino por tierra a través del Medio Oriente, bloqueado por el Imperio Otomano. Toscanelli incluso adjuntó un mapa, basado en cálculos rudimentarios, pero ambiciosos. En él, el continente asiático aparecía mucho más próximo a Europa de lo que realmente está. No era un engaño, era el límite del conocimiento en ese momento. Y sin saberlo, esa carta sembró la semilla de una obsesión. Una idea sin barcos, pero con consecuencias. Toscanelli nunca navegó. Nunca pisó un barco en dirección a Asia. Pero su idea viajó mucho más lejos que él. Cristóbal Colón, joven genovés apasionado por los mapas y los relatos de viajes. Conoció las ideas de Toscanelli. Leyó sus cartas, estudió sus mapas, y quedó fascinado por una posibilidad revolucionaria. Si el mundo es redondo, entonces puedo llegar a Asia sin bordear África. En la mente de Colón, esa teoría se convirtió en certeza. Una certeza que, con el tiempo, desafiaría reinos, concilios y océanos. La herencia de la curiosidad. Es fácil pensar en Colón como un navegante audaz. Pero detrás de cada aventura hay una teoría previa, un hombre de ciencia, alguien que no busca gloria ni oro, sino comprensión. Toscanelli fue ese hombre. Su carta no provocó un viaje inmediato. No convenció a reyes ni financistas. Pero plantó la posibilidad. Y en los siglos de la exploración, las ideas importaban tanto como las velas. Cristóbal Colón tomaría esa posibilidad. Y la convertiría en una obsesión, una misión, un destino. Pero antes de zarpar, tendría que enfrentar otro obstáculo, la incredulidad del poder. Los errores de cálculo. La historia de Cristóbal Colón no solo es la historia de una gran travesía. Es también la historia de un gran error. Y no un error cualquiera. Uno que pudo haberle costado la vida, que fue señalado por sabios y rechazado por reyes. Pero que, irónicamente, lo llevó a descubrir un continente que no buscaba. La distancia mal calculada. Inspirado por las ideas de Paolo Toscanelli, Colón intentó cuantificar su sueño. Sabía que la Tierra era redonda. Sabía que Asia estaba al este de Europa. Así que pensó, si navego al oeste, llegaré al este. Lógico, ¿no? El problema fue la escala. Colón cometió un error fundamental al calcular el tamaño de la Tierra. Estimó que el planeta tenía unos 28.000 kilómetros de circunferencia. En realidad, tenía más de 40.000 kilómetros. La distancia entre Europa y Asia por el oeste, según él, serían unos 4.000 kilómetros de navegación. En la realidad, hay más de 19.000 kilómetros de océano entre ambos puntos. El tamaño de Asia, creía que se extendía mucho más hacia el este de lo que realmente lo hace, acercándola artificialmente a Europa. ¿Por qué se equivocó tanto?
Colón usó fuentes antiguas, datos parciales y un sistema de medidas confuso. Mezcló millas árabes con millas romanas, reduciendo artificialmente las distancias. Se basó en cálculos del astrónomo Ptolomeo, que subestimaban el tamaño del planeta. Infló las dimensiones del continente asiático, creyendo que el Japón descrito por Marco Polo estaba mucho más cerca de Europa. Pero quizás su mayor error no fue matemático, sino ideológico. Colón quería que el mundo fuera más pequeño. Necesitaba que su plan funcionara, y acomodó los datos a su deseo. ¿Soñador o manipulador? Este punto ha sido debatido por historiadores durante siglos. ¿Fue Colón simplemente un soñador que se equivocó con honestidad? ¿O fue un hombre astuto que ocultó los datos verdaderos para hacer que su proyecto pareciera viable? Lo cierto es que, en su propuesta a los reyes y cortes europeas, Colón defendía con pasión su versión, y se negaba a aceptar correcciones. Cuando los expertos le decían que la Tierra era más grande de lo que él decía, respondía con fe, no con ciencia. Las consecuencias del error. Si no hubiese habido un continente entre Europa y Asia, el viaje de Colón habría terminado en desastre. Sin provisiones, sin tierra firme, y sin posibilidad de regresar. La tripulación habría muerto en medio del Atlántico. Paradójicamente, su error fue su salvación. Porque América estaba allí, en el medio, esperando sin saberlo. Cristóbal Colón se equivocó. Pero su error no lo detuvo. Lo sostuvo, lo empujó, lo convenció. Y así, armado de cálculos defectuosos, se atrevió a desafiar el juicio del mundo. Ahora, con su plan bajo el brazo, iría a buscar quien lo financiara. Primero a Portugal. Y luego, a Castilla. El rechazo de Portugal. Corre el año 1484. Cristóbal Colón, confiado en sus mapas y cálculos, llega a Lisboa, capital de un reino que lleva décadas mirando hacia el mar. Portugal no era cualquier país en materia de navegación. Era, sin duda, la potencia marítima líder del siglo XV. Ya habían bordeado gran parte de África. Tenían bases en Guinea, habían llegado a las islas de Cabo Verde, y soñaban con alcanzar la India rodeando el continente africano. En ese contexto, Colón creyó que había encontrado el lugar ideal para presentar su propuesta. Un reino ambicioso, rico, y con una larga tradición de exploradores. El proyecto ante Juan II. Colón solicitó audiencia con el rey Juan II de Portugal. Le presentó su plan con entusiasmo. Navegar hacia el oeste. Cruzar el océano. Y llegar a las ricas tierras del Gran Khan. Ofrecía poco riesgo para Portugal. Él se encargaría de la expedición, y a cambio pedía títulos, privilegios y una porción de las futuras riquezas. Pero el rey, prudente y asesorado por expertos cosmógrafos, decidió someter el plan a revisión técnica. El análisis de los sabios. Los consejeros del rey analizaron los mapas de Colón, sus cálculos, y su lógica. El veredicto fue unánime. Su proyecto está basado en errores graves. Subestima la distancia. No se ha demostrado que exista tierra firme en esa ruta. Además, los portugueses ya tenían un plan en marcha. La ruta africana, aunque larga, estaba dando resultados reales. Exploradores como Diogo Cao y Bartolomeu Díaz estaban ampliando el conocimiento del litoral africano. En poco tiempo, esperaban rodear el continente y llegar al Océano Índico. En otras palabras, Portugal no necesitaba fantasías, tenía hechos. Un intento secreto. Hay fuentes que aseguran que Juan II, intrigado, envió una expedición en secreto siguiendo la ruta sugerida por Colón, para probar suerte sin comprometerse oficialmente. La expedición, si es que existió, habría fracasado o desistido tras adentrarse en el Atlántico sin resultados. Sea como sea, el rey tomó una decisión definitiva. Rechazó oficialmente el proyecto de Colón. Fin de la esperanza portuguesa. Para Colón, fue un golpe duro. Lisboa no solo era un centro de poder, era su segundo hogar. Allí había vivido varios años, había formado familia, y había madurado su plan. Pero ahora, el reino más experimentado en navegación le cerraba las puertas. Con su idea bajo el brazo, y la esperanza apenas viva, Colón partió hacia un nuevo destino, Castilla. Allí, entre guerras religiosas y disputas internas, buscaría convencer a una corona que, en ese momento,
tenía preocupaciones muy diferentes. El navegante había sido rechazado por la lógica. Pero aún le quedaba por intentar algo más poderoso. La fe. El rechazo de Castilla. Cristóbal Colón llega a Castilla con su proyecto desgastado pero no vencido. Estamos en la segunda mitad de la década de 1480. La corona de Castilla, gobernada por los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, se encontraba en plena guerra contra el último bastión musulmán en la península ibérica, el Reino de Granada. En ese clima de guerra y tensión religiosa, un navegante extranjero, con un proyecto que parecía salido de la fantasía, difícilmente iba a ser prioridad. Pero Colón insistió. El proyecto ante la corte. Con paciencia y convicción, Colón presentó su propuesta ante la corte real. Navegar hacia el oeste para llegar a Asia. Reclamar tierras en nombre de Castilla. Abrir una ruta directa a las riquezas del oriente. A cambio, pedía condiciones ambiciosas. Ser nombrado almirante del mar Océano. Obtener el título de virrey y gobernador de las tierras descubiertas. Y recibir un 10% de todas las riquezas que se encontrasen. Era una propuesta atrevida, casi desmedida para un desconocido. La Junta de Sabios. Los reyes católicos, cautelosos, decidieron someter el plan al juicio de expertos. Se convocó a una junta de cosmógrafos, astrónomos y navegantes, en Salamanca, para evaluar la viabilidad del proyecto. El resultado fue muy similar al que había obtenido en Portugal. Los sabios reconocieron que la Tierra era redonda, sí. Pero afirmaron que la distancia al Asia por el oeste era demasiado grande. Señalaron los errores en los cálculos de Colón. Y cuestionaron su obstinación en no corregirlos. La conclusión fue clara. El viaje es inviable. El riesgo es absoluto. Un nuevo rechazo. Con este informe en mano, la Corte rechazó el proyecto. Era, una vez más, una negativa técnica, lógica, basada en la ciencia del momento. Pero también influía el contexto. Castilla estaba gastando enormes recursos en la guerra de Granada. El clima político era tenso. Y la propuesta de Colón se percibía como una distracción costosa y sin garantías. Durante años, Colón vagó por la corte sin respuesta definitiva. Vivía de la caridad, de pequeños apoyos aislados. Pero su convicción nunca flaqueó. Una esperanza que no moría. A pesar del rechazo formal, Colón no se rindió. Logró establecer contacto con personas influyentes que comenzaron a creer en él, o al menos en la posibilidad de que su locura fuera rentable. Entre ellos, se encontraba Diego de Deza, un fraile dominico con acceso directo a la corte. Y Luis de Santángel, el tesorero real, un hombre pragmático pero visionario. Gracias a ellos, la puerta que parecía cerrada empezó a entreabrirse. Colón no era un científico. No era un noble. Ni siquiera era castellano. Pero tenía una fuerza que muchos envidiaban. La fe ciega en su destino. Y esa fe, combinada con los intereses políticos, religiosos y económicos de la monarquía, estaba a punto de dar fruto. Los aliados que cambiaron su suerte. Cristóbal Colón había sido rechazado en Portugal. Había sido rechazado por la Junta de Sabios en Castilla. Llevaba más de 6 años merodeando por cortes, monasterios y salones. Sosteniéndose a duras penas, pero sin rendirse. Muchos lo veían como un hombre terco, incluso un poco delirante. Pero él se veía como un elegido. Y en los momentos más oscuros de su travesía, surgieron aliados inesperados. Diego de Deza, el fraile visionario. Uno de los primeros en apoyarlo fue Diego de Deza, fraile dominico, profesor de teología y confesor de importantes miembros de la corte. Deza no era navegante, pero entendía el valor de la audacia. Y simpatizaba con la idea de llevar el cristianismo a tierras lejanas. Vio en Colón a un hombre inspirado. No un hereje ni un loco, sino alguien dispuesto a abrir caminos donde nadie más se atrevía. Fue Deza quien lo introdujo en círculos intelectuales y religiosos más favorables. Y quien comenzó a limpiar su reputación entre los cortesanos. Luis de Santángel, el banquero que creyó. Pero el apoyo decisivo vino de un hombre de números. Luis de Santángel, tesorero del rey Fernando. Santángel era un converso, un judío convertido al cristianismo, muy influyente en la administración real. No actuaba por fe, sino por cálculo.
Vio en el proyecto de Colón una posibilidad geoestratégica única. Llegar a Asia antes que Portugal. Asegurar nuevas rutas comerciales. Expandir el dominio de los reyes católicos más allá del continente. Y algo aún más importante. Sant'Ángel estaba dispuesto a financiar la empresa. Ofreció adelantar de su propio bolsillo una parte del dinero necesario para la expedición. Y convenció a Isabel de que, si el viaje fracasaba, la pérdida no afectaría directamente a la corona. El momento político oportuno, la toma de Granada. En 1492, se produjo un hecho clave. La rendición del reino nazarí de Granada. Con la caída de la última ciudad musulmana en la península ibérica. Los reyes católicos completaban la reconquista. Este triunfo no solo cerraba un capítulo histórico. También liberaba recursos, atención y ambición. Isabel y Fernando buscaban un nuevo proyecto que simbolizara su grandeza. Y Colón, con su mirada ardiente y sus promesas de oro, almas y gloria. Llegó en el momento justo. La capitulación de Santa Fe. El 17 de abril de 1492, en el campamento militar de Santa Fe. Los reyes católicos firmaron el acuerdo con Cristóbal Colón. Se le otorgaban los títulos que había solicitado. Almirante del Mar Océano. Virrey y gobernador de las tierras descubiertas. Y el derecho al 10% de todas las riquezas obtenidas en los nuevos territorios. Era un contrato generoso, sin precedentes. Y con él, Colón pasaba de soñador marginado a navegante oficial de la corona. Por fin, tras años de rechazo y burla. Tras noches de hambre, espera y humillación. Cristóbal Colón tenía lo que necesitaba. Una flota, un estandarte, y el respaldo de 2 reinos. El sueño imposible se había convertido en una misión real. Ahora solo quedaba zarpar. El viaje de 1492. El 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón zarpó del puerto de Palos de la Frontera. En el sur de España, al frente de una expedición que cambiaría el curso de la historia humana. Tras años de rechazos, dudas, cálculos cerrados y apuestas arriesgadas. El mar finalmente se abría ante él. Las 3 naves. La flotilla estaba compuesta por 3 barcos pequeños, modestos, aptos para navegación costera. La Santa María, la nave capitana, una nao pesada y lenta, de unos 25 metros de eslora. La Pinta, una carabela ligera y veloz. La Niña, la más pequeña de las 3, también una carabela. Las tripulaciones sumaban cerca de 90 hombres. Marineros curtidos, grumetes, criados, carpinteros y aventureros. Algunos iban por fe. Otros por codicia. Y muchos por miedo a quedarse en tierra. El océano desconocido. Desde Palos navegaron hacia las Islas Canarias, última escala conocida. Allí se hicieron reparaciones y se abastecieron antes de lanzarse al mar tenebroso, como se conocía al vasto océano Atlántico. A partir de allí, nadie sabía qué habría. Durante semanas, navegaron sin avistar tierra. El viento alisio los empujaba al oeste sin pausa. Cada día que pasaba, la ansiedad crecía. Las provisiones comenzaban a escasear. La moral se resquebrajaba. Se hablaba de motín. Colón anotaba distancias menores de las reales en su diario para calmar a la tripulación. 12 de octubre, el grito de Rodrigo de Triana. En la madrugada del 12 de octubre, tras más de 2 meses en el océano. Un grito cortó el silencio desde el mástil de la Pinta. Tierra. Rodrigo de Triana había avistado una silueta en el horizonte. Era una isla baja, verde y habitada. Colón desembarcó ese mismo día. Había llegado, pero no a Asia. Las tierras encontradas. La isla era Guananí, parte del archipiélago de las Bahamas. Colón la rebautizó como San Salvador. Allí encontró a los taínos, un pueblo indígena pacífico, hospitalario, y sorprendido ante la llegada de aquellos hombres de piel clara, vestidos de metal, que hablaban una lengua incomprensible y portaban banderas y cruces. Colón estaba convencido de haber llegado a las Indias Orientales. Llamó a los habitantes indios, y en su mente, se encontraba cerca de Japón o China. Exploró luego Cuba y la Española, actual Haití y República Dominicana. Convencido de que se trataban de islas cercanas al continente asiático. El regreso triunfal. En enero de 1493,
Colón emprendió el regreso a España con parte de la tripulación. Nuevas muestras de oro, animales, plantas y varios indígenas capturados como prueba de su hazaña. Fue recibido con honores. El mundo cristiano celebró su gesta como un triunfo de la fe y el coraje. Los reyes católicos lo recompensaron. Y autorizaron nuevas expediciones. Lo que nadie sabía en ese momento era que Colón no había llegado a Asia. Había puesto pie en un continente que Europa no conocía. Y el mundo ya nunca sería el mismo. Las malas interpretaciones. Después del viaje de 1492, Cristóbal Colón se convirtió en una figura legendaria. Para muchos, era un héroe, un navegante inspirado por la fe y la audacia. El hombre que había abierto una nueva ruta a las riquezas de Asia. El problema es que nada de eso era cierto. Colón no había llegado a Asia. No había descubierto Japón, ni China, ni las Indias. Pero él no lo sabía. O, mejor dicho, se negaba a aceptarlo. Atrapado en su propia idea. Desde el primer momento en que avistó tierra en las Bahamas, Colón creyó firmemente que estaba en las islas cercanas al continente asiático. En su mente, esas tierras eran parte del Oriente descrito por Marco Polo. El Gran Khan estaba cerca. Las ciudades ricas de Catay, China, y Zipango, Japón, debían estar a unas pocas jornadas de navegación. El oro y las especias que había prometido encontrar estaban al alcance de su mano. Esa creencia condicionó todo lo que vio. Llamó indios a los taínos, porque creía que eran súbditos del imperio del Gran Khan. Interpretó los ríos, montañas y costumbres según los relatos de Asia que había leído, aunque no coincidían. El segundo y tercer viaje. En su segundo viaje, 1493-1496, Colón llevó consigo una gran flota de 17 barcos y más de 1.000 hombres. Estaba convencido de que fundaría colonias en las Indias Orientales. Descubrió nuevas islas, entre ellas Puerto Rico y Jamaica, y regresó a la Española, donde fundó la primera ciudad europea en América, Santo Domingo. Pero el oro escaseaba. La organización colonial fue un desastre. Y los enfrentamientos con los indígenas comenzaron a tornarse violentos y brutales. En su tercer viaje 1498, llegó a la costa de Sudamérica, al actual delta del Orinoco, en Venezuela. El caudal del río era tan grande que Colón escribió: «Esto no puede ser una isla. He llegado a tierra firme». Pero incluso entonces, pensó que se encontraba en el extremo oriental del continente asiático. La negación persistente. Aunque comenzaron a circular informes que hablaban de un nuevo mundo, Colón se aferraba a su idea original. Se negaba a aceptar que había descubierto un continente desconocido. Veía cada duda como un ataque personal o una traición. Seguía escribiendo cartas a los reyes católicos en las que hablaba del Asia, del Gran Khan, y de promesas aún por cumplir. Este autoengaño no solo afectó su juicio. También debilitó su credibilidad política. Mientras tanto, otros navegantes más observadores, como Américo Vespucio, comenzaban a comprender que esas tierras no eran Asia, sino algo completamente distinto. Consecuencias del error. El empecinamiento de Colón tuvo consecuencias. La administración colonial fue caótica. Los conflictos con los colonos y con los indígenas aumentaron. La corona comenzó a desconfiar de él. Fue arrestado y enviado encadenado a España en 1500 por mala gestión. Aunque fue liberado más tarde y autorizado a realizar un cuarto viaje. Su poder político había quedado muy debilitado. Cristóbal Colón se convirtió en prisionero de su propio mito. Había imaginado una ruta gloriosa a Asia. Y cuando la realidad lo contradijo, prefirió negar lo que tenía delante. Pero aunque no entendió lo que había descubierto, su viaje había cambiado la geografía, la economía y la historia de la humanidad. Y en su ceguera, había abierto los ojos del mundo. El descubrimiento sin saberlo. Cristóbal Colón murió en Valladolid, el 20 de mayo de 1506. Murió enfermo, cansado, y aún convencido de que había llegado a Asia. Nunca supo, o nunca aceptó, que su travesía de 1492 había abierto las puertas a un continente completamente desconocido para Europa. Un nuevo mundo. Lo que realmente encontró. Colón pensaba en sedas y especias. En emperadores orientales y rutas comerciales.
Pero lo que encontró fue mucho más vasto, más complejo, y más trascendental. Civilizaciones enteras, taínos, caribes, arabaks, mayas, aztecas, incas. Riquezas naturales, oro, plata, cacao, maíz, tabaco, algodón. Paisajes sin fin, selvas, montañas, ríos inmensos, islas coralinas. Y una diversidad humana y cultural que desafiaba todo lo que Europa creía conocer. Colón no entendió lo que tenía frente a los ojos. Pero su error encendió una chispa irreversible. Un cambio sin retorno. Después de Colón, llegaron otros. Américo Vespucio, quien escribió que aquellas tierras no eran Asia, sino un continente nuevo. Vasco Núñez de Balboa, que cruzó el Istmo de Panamá y vio el Pacífico. Hernán Cortés y Francisco Pizarro, que conquistaron los imperios azteca e inca. Y con ellos llegaron también la colonización, la evangelización, el genocidio, el mestizaje, y la creación de un mundo interconectado por primera vez en la historia. Todo eso comenzó con un viaje que buscaba llegar a Asia por error. Colón y su legado. Cristóbal Colón no descubrió América en el sentido literal. Las tierras ya estaban habitadas por millones de personas. No fue el primero en llegar desde Europa. Los vikingos habían tocado América del Norte siglos antes. Pero fue el primero en unir definitivamente a ambos mundos. Después de él, la historia ya no pudo separarlos. Lo que había comenzado como una obsesión individual, navegar hacia el oeste para llegar al este, terminó provocando una transformación global sin precedentes. El descubrimiento inconsciente. Colón murió creyendo que su misión estaba inconclusa. Creyendo que aún debía encontrar la costa del Gran Khan. Nunca imaginó que su mayor logro sería un error convertido en destino. Y sin embargo, su nombre quedó grabado en la historia. No por lo que comprendió, sino por lo que provocó. A veces, los grandes descubrimientos no se hacen con certezas, sino con fe, con terquedad, y con la voluntad de cruzar el océano sin saber lo que hay al otro lado. Cristóbal Colón no encontró Asia. Encontró algo más grande. Y lo hizo sin saberlo. La historia de Cristóbal Colón es una paradoja. Es la historia de un error monumental, que cambió para siempre la historia del mundo. Colón partió convencido de que podía llegar a Asia navegando hacia el oeste. Su obsesión se basaba en cálculos equivocados, mapas incompletos y creencias inexactas. Fue rechazado por Portugal, ignorado por Castilla, ridiculizado por sabios. Y sin embargo, insistió. Insistió porque creía. Creía en una idea que no era suya, pero que hizo suya. La idea de Paolo Toscanelli, trazada en una carta y un mapa. Fue recogida por Colón como una llama encendida en medio de la oscuridad. Y así, empujado por la convicción. Por la promesa de gloria y fe. Por la ambición y el deseo de eternidad. Colón cruzó un océano. Y encontró un mundo que no buscaba. Ese mundo, el continente americano, no estaba vacío. Estaba lleno de culturas milenarias, de pueblos con su historia, su ciencia, su cosmovisión. Colón no los entendió. Los llamó indios. Pensó que estaban en Asia. Pero lo que realmente había ocurrido era el encuentro más trascendental de la historia humana. El de dos mundos separados por milenios, que a partir de 1492 jamás volverían a estar aislados. Desde entonces, todo cambió. La geografía. La economía. La religión. El lenguaje. La forma de ver el mundo. Y todo, por una idea equivocada. Todo, por un viaje que no buscaba América, pero la encontró. Colón murió sin saber lo que había descubierto. Pero nosotros lo sabemos. Y por eso, su historia, con sus luces y sombras, sigue viva. No solo como relato del pasado, sino como una advertencia, una inspiración y una pregunta. ¿Cuántas veces, en la historia, hemos buscado una cosa y encontrado otra más grande sin saberlo? 1492 no es solo una fecha. Es una frontera. Un punto de no retorno. Y en su centro, hay un nombre que no termina de apagarse. Cristóbal Colón.